Hoy vamos a repasar lo que han sido estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno, pero obviamente para eso vamos a tener que repasar lo que fue la presidencia de Rafael Correa, por razones obvias. La presidencia de Rafael Correa fue lo que él mismo llamó la Revolución Ciudadana, una administración muy enfocada en lo social, pero al mismo tiempo muy descuidada en otras cosas que luego le iban a jugar en contra. Una de las primeras cosas que hizo fue negarse a pagar la deuda externa y con ese dinero aprovechó para invertir en salud, en educación y en las carreteras, con los cuales creó muchos empleos y por lo tanto una sensación de bienestar, pero derrochándolo todo y además causando que los otros países no quieran invertir en el Ecuador por considerarlo un tramposo, pues por eso de no querer pagar la deuda externa. Luego apareció mucha gente que se dio cuenta de esto y empezó a acusarlo de no pensar en el futuro, a lo cual Correa respondió con la conocida ley Mordaza, que controló muchísimo a los medios de comunicación, y encima con todos los ministerios y las secretarías que se inventó, el Estado tuvo muchísimo poder. Al final de su mandato pasó lo que todos sabían que iba a pasar. Al ignorar la deuda externa, esta solo creció y creció increíblemente. Encima el precio del petróleo cayó y además nos visitó un terremoto que puso en crisis la economía de todo el país, causando que Correa dejara un país al borde del abismo, a un soplido de caer. A pesar de todo, Correa salió con el 44% de aprobación de la ciudadanía, el más alto en muchísimo tiempo. Y también creó la Constitución del 2008, una constitución muy bonita y visionaria, pero que él mismo violó millones de veces. Y ahora que ya hemos repasado lo que fue el gobierno de Correa, vamos a pasar a lo que ha venido siendo estos 4 años del gobierno de Lenín Moreno. Sentirse celoso de Correa y deshacer todo lo que él hizo. No, bueno, en teoría sí se podría resumir así el gobierno de Lenin, pero veámoslo un poco más a profundidad. Para esto lo vamos a dividir en 4 cuadros tragicómicos contemporáneos y en un epílogo lírico, melodramático y con tintes apocalípticos. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo Moreno y Correa eran inseparables. Durante la Revolución Ciudadana, Moreno incluso fue un vicepresidente muy activo. Creaba proyectos sociales de ayuda a grupos vulnerables e incluso por ahí se lanzó el nombre de Lenín Moreno para que gane el Nobel de la Paz, ahí donde le ven. Así que no fue sorpresa para nadie cuando fue elegido como el que iba a continuar el legado de Correa. Hasta el último día de la campaña, incluso en el día de la posesión, todo era halagos y abrazos, admiración mutua. Pero lo que nadie sabía es que Lenin, en las noches y en rincones oscuros de la ciudad, tenía encuentros pecaminosos con líderes políticos de otros partidos. Con ellos, él acordó dejar el socialismo de Correa y adquirió el neoliberalismo, del cual ya vamos a hablar más adelante. Una vez ya en el poder, Moreno hizo una ley anticorrupción con la que le rompió el corazón a Correa. Fue un divorcio muy tóxico. Correa dejó el país y le dejó solito a Glass, quien tuvo que pagar todas las fechorías de su papi Correa. Y ese pobre perro llamado Ecuador quedó por ahí botado y sin saber qué le iba a esperar en el futuro. Ahora Correa y Lenin no se hablan para nada, solo a través de sus abogados. Pero eso sí, sus twitters están llenitos de indirectas. Es obvio que todavía no se han superado. El viernes 13 de abril del 2018, un grupo disidente de las FARC, liderado por alias El Guacho, asesinó a 3 periodistas ecuatorianos. Hubo muchas críticas por cómo el gobierno manejó toda la situación, pero es que cómo no, si lo que dijo Lenin al respecto fue: damos 10 días para que se nos entregue al Guacho. El 11 de abril del 2019, casi un año después, el gobierno del Ecuador dejó que la policía británica entrara en la embajada ecuatoriana y arrestara a Julian Assange, un ciberactivista
que develó muchos casos de corrupción mundial e incluso crímenes de guerra. El gobierno dijo que era porque sospechaban que su gato les espiaba, y también porque andaba patinando por la embajada en ropa interior. Pero se sospecha que en realidad fue una venganza por la filtración de los INA Papers, un documento en el que se reveló que el hermano de Lenin Moreno había creado un paraíso fiscal llamado INA Investment Corp, un homenaje a las 3 hijas de Lenin, Cristina, Karina e Irina. Además de que con la entrega que hicieron de Julian Assange se ganaron un crédito del FMI que llegó unos meses más tarde y empezó lo que ya veremos después. Y la tercera mala decisión de este gobierno fue dejarle hablar tantas veces a Lenin Moreno. Cuando a ti te comunican que tienes cáncer, es posible que el único que se alegre sea el médico. El ser humano al cual el médico le dice que tiene cáncer, cambia de vida y al final el médico cambia de carro. Somos un país de emprendedores, la necesidad obliga. Es por eso que ustedes ven que en Guayaquil, un monito, perdónenme el término, no lo digo en términos despectivos, un monito de 5 años ya se ha comprado una cola, unos vasos plásticos y está vendiendo en una esquina gaseosa. Eso está en la esencia misma de los ecuatorianos. Yo como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada, duermo tranquilo, hasta me importa un bledo el país. Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Y yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan, pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. No veo nada, no hay el texto. No hay el texto. Como ya dije antes, Correa había dejado al país en una situación, digamos que muy delicada, sobre todo económicamente hablando. Así que al gobierno de Lenin solo le tocó buscar ayuda internacional, y aquí entra el crédito del FMI, quien a cambio de este crédito le pidió que implementara algunas medidas económicas que fueron recibidas con muy poco cariño, y es que estas medidas tenían un tinte que mucha gente llamaba neoliberal, que es importante que lo entendamos, así que vamos a explicarlo así. Recuerdan que en el tiempo de Correa el Estado tenía mucho control y regulaba los medios, las empresas, los bancos. Pues durante el gobierno de Lenin ha pasado todo lo contrario. El Estado ha soltado el control y se lo ha entregado a las empresas, a los bancos y a los medios de comunicación, permitiendo que ellos hagan con el poder lo que se les dé la gana. Como los empresarios tienen en mente el bienestar del pueblo y tienen tan buen corazón. Un ejemplo es esta parte de la ley humanitaria que se aprobó hace poco, en el que dejan que los empresarios contraten bajo sus reglas y ahora pueden contratar por el 50%, despedir como se les dé la gana y explotar a la gente sin ningún miramiento. Y esto inició lo que se conoce como las protestas de octubre, un evento en el que se pudo notar cómo los empresarios, los bancos y los medios de comunicación veían a este gobierno como un instrumento para lograr sus beneficios y sus intereses, y lo defendían descaradamente. Por mucho que el gobierno quiso esconder todo el descontento de la gente bajo la alfombra, y a veces incluso bajo tierra, al final cedió. Abrió el diálogo para poder encontrar nuevas maneras de cumplir las exigencias del FMI. Se supone que iba a conversar con varios frentes políticos, incluidos los líderes de las comunidades indígenas, pero todo fue una farsa. A la final metieron mismo las medidas económicas, pero a pequeñas dosis. Pero bueno, al menos tenemos el dinero del préstamo para sacar al país adelante, ¿no? El 14 de marzo de 2020, Ecuador entró en cuarentena por la pandemia de COVID-19.
Este fue uno de los países más afectados del mundo. ¿Y por qué pasó esto? Pues bueno, si vamos un poco hacia atrás, podemos ver cómo este gobierno ha quitado cada vez más y más y más fondos a la salud pública, llegando a recortar 36 millones de dólares solo en el 2019, a pesar de que la Constitución dice que solo puede incrementarse los fondos de salud, pero obviamente no le importó la Constitución porque era obra de Correa. Así que el virus se encontró con un sistema de salud enclenque e hizo fiesta. Y ojalá pudiéramos cerrar aquí este cuadro, pero no. Durante esta pandemia se destapó toda la corrupción de este gobierno. Algo irónico, si se tiene en cuenta que lo primero que hizo este gobierno fue ese plan anticorrupción con el que sacó a Correa del país. Aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos de lo que pasó durante la pandemia. Reparto de hospitales, huida de Salcedo, sobreprecio en compra de insumos médicos, campañas políticas realizadas con dinero público, asambleístas con carnet de discapacidad falso, entre otras como que prefirió pagar la deuda externa antes que invertir en la salud durante la pandemia o el intento de cerrar el Consejo Nacional Electoral. Así que se supone que con todo lo que ha hecho Correa, la única salida que tenía este gobierno para sacar el país adelante era hacer estos créditos internacionales, que han servido para beneficio del país. Pues creo que está claro, al menos en este tiempo, que todo en este país ya está repartido. Incluso puede ser que hasta nuestras propias almas. Y ojalá si se acabara toda esta corrupción. Pero es una maldición que el tiempo vuelve más cara. Quizás algún día para si es que todos nos unimos, juntamos nuestros caminos y andamos al mismo paso. O más claro, por si acaso, hoy cambiamos o valimos.